Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a tratar de concentrarnos y salir edificados por medio de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Hoy en día, hermanos, existe una guerra muy famosa. Rusia quiere invadir a Ucrania y ya llevan un buen tiempo en guerra. Y ambos países tienen ejército, pero ambos países tienen un líder que está al frente, que motiva, que patrocina. Y cuando no existe un líder que motiva, que da las fuerzas, es muy probable que una guerra de ese tipo termine pronto. Pero siempre hay un líder. El cristiano tiene una guerra espiritual y el cristiano tiene un líder, tiene su Dios que dirige, que fortalece. Y el otro ejército, el ejército de las tinieblas, también tiene un líder. Y en las escrituras lo conocemos como el diablo. Cuando hablamos de el diablo, inmediatamente pensamos en ese espíritu que fue despojado del cielo y fue enviado a la tierra con sus ángeles, dice la escritura, y que vive aquí en este mundo y que trata de destruir la obra de Dios. Y hoy, hermanos, quiero hablar de este término. En realidad, diablo no es un nombre propio. ¿Quién es el diablo? Dice la diapositiva. Diablo no es un nombre propio, es un término transliterado del griego como del hebreo. ¿Qué significado tiene este término? Este término en griego significa adversario, al igual que su correspondiente en hebreo, Satanás o Satán. Cuando hablamos del diablo, Dios definitivamente conoce físicamente a este ser, a este enemigo de Dios. Nosotros no conocemos, nosotros oímos que existe, sabemos que existe, porque la palabra de Dios habla de él y nos muestra cómo obra este ser en la vida de las personas. Pero no le conocemos, no podemos identificarlo y decir el diablo es así, así. No hay una descripción en las escrituras. Este término de diablo o Satanás en las escrituras no simplemente o solamente es utilizado para el enemigo específico de Dios. Por ejemplo, este es del mismo modo como este vocablo se traduce cuando se alude a otros adversarios. En las escrituras encontramos que se encuentra, por ejemplo, allá en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14, que cuando se habla del adversario que Dios levantó contra Salomón, vemos que es el mismo vocablo en hebreo. Dice este texto: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Hadad, mis queridos hermanos, se le nombra en las escrituras como Satanás. Pero ese enemigo de Salomón, ese adversario de Salomón, se le podía identificar. Lo que quiero decir es que la palabra diablo es un término utilizado para un enemigo, cualquiera que sea en el idioma original. En el griego, que se escribe como diablo, y en el hebreo, que se escribe como Satán, se refiere a un enemigo. Esto indica que cuando hablamos del diablo o Satanás, nos estamos refiriendo a un enemigo de alguien.
¿Existe un adversario para el Señor y su obra? Regularmente cuando en las Escrituras hablamos o escuchamos del diablo, pensamos inmediatamente en ese enemigo que se rebeló contra Dios y que trabaja arduamente para destruir los planes que Dios ha establecido para la salvación de la humanidad. ¿Existe un adversario para el Señor? La respuesta es sí. En las Escrituras, cuando encontramos la palabra diablo o Satanás, la mayoría de veces es utilizado para referirse al enemigo o adversario de Dios y su pueblo. Hoy en día, los cristianos. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel. Ese enemigo siempre ha estado, existe, Dios le conoce, nosotros no, pero por medio de la palabra sabemos que existe y está trabajando en contra de la voluntad de Dios. Y quiero, hermanos, que conozcamos o recordemos un poco de cómo es Él, cómo trabaja, porque existen pensamientos que cuando Cristo muere en la cruz y resucita, el diablo es vencido y ya no existe el diablo. Y algunos, bueno, ese pensamiento es aceptable en personas que no creen, que no tienen fe en ninguna religión, pero en un creyente, en una persona con fe, no va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quién es el diablo o adversario de Dios y de su iglesia? No vamos a encontrar una definición o descripción específica de cómo es el diablo o enemigo del Señor y de su pueblo. No hay ninguna referencia que diga que el diablo lo vamos a encontrar de esa manera, con cachos y rojos, y que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina y que nos va a espantar. Al contrario, los únicos versículos que hablan haciendo alusión a la caída del diablo, se habla de un ángel hermoso, de algo que lejos de asustar, atrae. Pero no hay una definición específica, hermanos, para que nosotros digamos, el diablo lo vamos a encontrar así, y cuando lo veamos, entonces cuídate. Cuando mandamos a los hijos a la tienda y sabemos que hay un perro ahí en la calle, llévate una vara y cuando veas el perro ten cuidado, aléjate o espera que pase alguien, porque podemos verle. Pero el diablo no es así y no hay una descripción de él, de cómo nosotros podamos identificar a este enemigo nuestro y de Dios. No hay. Pero sí hay una descripción de su forma de trabajar y ser en la creación. Y eso, hermanos, nos permite a nosotros entender que necesitamos tener todos los sentidos puestos en descubrir su obra, su forma de trabajo que tiene Él. Hay una descripción de su forma de trabajar y ser en la creación. Por ejemplo, Jesús habló de Él y lo describió como el príncipe de este mundo. Allá en Juan capítulo 16, versículo 11, dijo Cristo: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, refiriéndose a ese enemigo de Dios. El diablo es conocido como el príncipe de este mundo. La Escritura dice que su oficio es rodear la tierra. Él está dando vueltas y, como dice un texto que vamos a leer más adelante, anda buscando como un león su presa.
Pero allá en Job capítulo 1 y su versículo 7 dice la escritura: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás, ese enemigo de Dios, hermanos, está ocupado, está presente. No podemos decir o pensar que no existe, que ya no está, que fue vencido por Cristo y que no puede hacer nada. La escritura dice que persigue a los cristianos como un león. Dice en primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, hermanos, ese enemigo nuestro y de Dios, está buscando a cristianos para destruirlos. Está buscando a personas que de alguna manera tienen la intención de buscar, conocer a Dios y obedecerle, y destruirlos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro advierte a los cristianos que debemos de estar sobrios y velando. Persigue a cristianos, engaña, es su trabajo. Dice Juan capítulo 8 versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo engaña, hermanos. Utiliza medios, personas, nuestros gustos favoritos para engañarnos, para confundirnos. Utiliza la misma escritura para engañar la mente de la persona que quiere agradar a Dios conforme a su manera de pensar. Y con la misma escritura engaña. Intentó engañar a Jesús en la tentación. Y esas son pruebas de cómo el diablo trabaja. No solo engaña, no solo persigue, el diablo seduce. Recordamos la historia allá en Génesis capítulo 3 verso 5, cuando se le presentó en forma de serpiente a Eva y le recordó del mandamiento de Dios. Y dice Génesis 3:5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, el diablo nos conoce, sabe qué nos gusta y sabe por dónde nos va a seducir, por dónde va a provocar esa retirada de la salvación de nuestra alma. Incita a la desobediencia. Esa es la forma en que el enemigo de Dios trabaja, incita a la desobediencia. Dice Primera de Crónicas 21:1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y conocemos esa historia. Murieron muchos israelitas por causa de este pecado que cometió David, pero la escritura dice que fue Satanás quien incitó. A veces nosotros permitimos ser incitados a hacer el mal. Le damos cabida al diablo y dejamos que nuestros pensamientos, nuestras pasiones nos dominen
y le permitimos. El enemigo de Dios pone los medios y nosotros le damos las armas. Esa es la forma en que trabaja este enemigo de Dios. Intenta neutralizar el poder del evangelio en la vida del creyente, arrebatando la semilla que ha sido sembrada. Dice Mateo capítulo 13, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola, hermanos, nos enseña que el diablo está presente y que está trabajando. Dice el verso 24, un hombre que sembró buena semilla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su tierra. ¿Quién es ese hombre? Es Jesús, que vino a la tierra y sembró la palabra del evangelio para salvación. Pero crece sin problemas esta semilla. Dice el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y cuántos creyentes oyen el evangelio y viene alguien más y les enseña una doctrina falsa, un pensamiento que no va de acuerdo a las escrituras y se van? De esa manera trabaja el diablo. Esa es su forma en que opera este enemigo de Dios. El diablo, o enemigo de Dios y de su pueblo, existe y está operando hoy en día de muchas formas. No podemos darnos esa oportunidad de pensar: ¿puedo vivir como yo quiera? No necesito a la iglesia, no necesito del evangelio, no necesito hacer nada para ser salvo, porque Dios, Jesús, ha vencido al diablo y ya no está presente. La escritura nos advierte que el diablo, ese enemigo de Dios, existe y está operando. En la tierra donde ha sido sembrada la semilla del evangelio, está sembrando cizaña. Y es la razón por la que muchos creyentes, muchos cristianos se apartan del evangelio. Pierden la esperanza que abriga el evangelio, la salvación. Porque piensan que los mandamientos que hay en la ley están de más, están de sobra, no son necesarios. Esa es la cizaña que el enemigo ha sembrado en la mente de los creyentes. Y está operando. Pero Dios ha dejado la forma de vencer al enemigo. No hubieran advertencias en la escritura, en el Nuevo Testamento, de cómo enfrentarse a este enemigo si no existiera. Existen herramientas que Dios ha establecido para su pueblo, para aquella persona que desee alcanzar esa salvación, y no estuvieran escritas en el Nuevo Testamento si el diablo ya no existiera o estuviese vencido, como por ahí dicen algunas personas. Dios ha dejado la forma de vencer al enemigo, al diablo, y una de ellas es estar prevenidos en la obediencia al evangelio para que el diablo no gane ventaja sobre el creyente. Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando el ser humano ignora las maquinaciones del diablo, del enemigo de Dios, Satanás gana ventaja sobre él.
Y Pablo, si leemos el contexto, está hablando de la forma en que la iglesia debe de conducirse hacia los demás cristianos. Una de tantas que hay. Pero en el contexto dice este versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este tipo de temas, hermanos, se deben de dar y repetir, porque de pronto a veces ignoramos la forma en que el diablo opera, cuál es su intención y si Dios nos ha prevenido de este enemigo. Dios, hermanos, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estar prevenidos en la obediencia al Evangelio tiene que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso es importante escudriñar y conocer el Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Encontramos esas preguntas en el Nuevo Testamento en numerosas ocasiones. Dios, hermanos, nos ha provisto, dice la Escritura, de una armadura espiritual, porque el diablo es un enemigo espiritual, el diablo es espíritu. Dice Efesios capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué encontramos estas advertencias si el diablo fue vencido por Jesús y no tiene ninguna potestad sobre el creyente? No tiene lógica. Están las advertencias, necesitamos el Evangelio, necesitamos toda la armadura de Dios, y usted puede leer los versículos posteriores e identificar qué es lo que usted necesita para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. El diablo está acechando, hermanos. El diablo existe y está presente. El diablo, o enemigo de Dios, ya fue vencido por Jesús en su muerte, según Hebreos capítulo 2, verso 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y basado en este texto, hermanos, algunos piensan que el diablo ya no puede hacer nada. No, el diablo está. Fue vencido por Jesús, esa es una realidad. Porque el diablo, desde el principio de la creación, desde la desobediencia de Adán y Eva, reinó por medio de la muerte. Pero la muerte por Jesús fue vencida y hoy tenemos esperanza de vida eterna. Es lo que el texto está diciendo. El diablo, enemigo de Dios, ya fue vencido por Jesús, y en ese vencimiento, hermanos, Dios nos da, dice, dando la oportunidad a los hombres de triunfar sobre la muerte por la obediencia al Evangelio. Dios nos da el poder. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando los Estados Unidos tiró la primera bomba nuclear, hermanos, los enemigos se dieron cuenta que ese era un poder destructivo para terminar la guerra. Tiró la Segunda Guerra en Hiroshima y la guerra terminó. El Evangelio, hermanos, es el arma que Dios ha establecido para que podamos vencer en esta guerra. La obediencia al Evangelio. El diablo existe, trabaja, tiene poder, pero Dios nos ha dado poder a nosotros, porque el diablo fue vencido por Jesús.
Y por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sin el Evangelio, nadie puede ser salvo. Sin el Evangelio, sin la obediencia, nadie, hermano y hermana, amigo que nos visita, puede escapar de ese castigo que el diablo va a recibir y que nos quiere arrastrar con él. Dios ha dado la oportunidad a los hombres de triunfar sobre la muerte por la obediencia al Evangelio. Quien se somete a los placeres por la influencia del diablo se somete al enemigo, dice la Escritura. Dice Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Necesitamos vivir en la obediencia del Evangelio para estar sujetos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermanos, el Evangelio nos somete a Dios. Y es lo que estaba tratando de decirnos el apóstol Pedro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Evangelio, hermanos, nos permite estar sometidos al Señor por la obediencia. El Evangelio tiene muchas prohibiciones y quien no lo obedece no está sometido. Quien decide darle rienda suelta a sus pensamientos, a su carne, a sus pasiones, se somete al pecado, se somete a ese enemigo que está trabajando de una manera invisible en la vida del creyente. Y la desobediencia al Evangelio, hermanos, traerá castigo. Traerá castigo, traerá perdición en esta vida y en la venidera. Muchos no quieren esperar a ver el castigo en la otra vida o la vida eterna, porque muchos creen que el infierno está aquí y que el castigo es aquí. No. Dios nos prohíbe de muchas cosas malas, de muchos vicios, porque primero que nada son malos para el cuerpo, son malos para el alma y el espíritu, pero son aún peor después de la muerte. Dice Hebreos 2:2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Estos dos versículos, hermanos, nos llevan a la historia del Antiguo Testamento. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hablando de la destrucción del tiempo antiguo en los días de Noé, ahora nos traslada a nuestros tiempos y nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros, aquellos que nos han alcanzado los fines de los tiempos, si descuidamos una salvación tan grande? No hay forma de escapar. La desobediencia al Evangelio trae castigo y condenación. No es un pensamiento mío, no es un pensamiento del hermano X, del hermano Z. La palabra de Dios lo dice. Nos resta creer o volvernos incrédulos. Esa es una elección, hermanos, que cada quien va a tener en su vida. Necesitamos ser creyentes al Evangelio.
Debemos procurar entrar al reposo de Dios por la obediencia. Dice Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si el diablo estuviera vencido y no tuviéramos que hacer nada para ser salvos, ¿por qué se nos advierte a procurar? Procurar, hermanos, indica hacer un esfuerzo para obtener algo o hacer algo. Y en este caso, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Porque no es fácil. Recordamos a aquellos hombres que se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo, esforzaos a entrar. Porque amplia es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. Pero angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. La salvación, hermanos, requiere esfuerzo, requiere estar despiertos, prevenidos. En todo el Nuevo Testamento encontramos la palabra velad, estar firmes y velar. ¿Firmes en qué? En la obediencia al Evangelio. ¿Velar en qué? Estar velando de esas acechanzas de este enemigo que quiere destruir, que quiere apartarnos de esa esperanza, de esa salvación. Porque la salvación dada por medio de la muerte de Cristo, según Hebreos 2:14, hermanos, se pierde. Al haber Jesús vencido al diablo, nos dio la oportunidad a nosotros de participar de esa vida eterna que Él posee. Pero se puede perder, dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Podemos ser fieles, hermanos, 20, 40 años, y un día, un año antes de nuestra muerte, podemos apartarnos del camino, y todos esos 40 años de santificación, de vivir apartados del mal, de vivir en la obediencia al Evangelio, dice la Escritura que vienen a servir para nada. Lo dice el profeta Ezequiel. Ninguna de las justicias al justo le serán contadas si se apartare del camino de Dios. Necesitamos, hermanos, esforzarnos para entrar. Procuremos pues entrar en aquel reposo, dice la Escritura. No es fácil, se necesita diligencia, se necesita esfuerzo. Dice, o se mantiene por obedecer el Evangelio, porque es el poder que Dios ha dado a los hombres. Ya leíamos Romanos 1:16, ahí está una vez más si lo quiere leer. Hermano y hermana, no podemos ignorar la presencia y obra del diablo. Existe. Hemos visto algunas formas en que trabaja. Sabemos que es el enemigo de Dios y tenemos que entender que es nuestro enemigo. Su forma de operar y su plan de destruir a la creación de Dios y su plan redentor, hermanos, es ese. Está allí, está presente. El poder que Dios ha dado a los hombres, la gracia que es un regalo inmerecido, es el Evangelio. Y esa es la razón, hermanos, por la que hoy estamos congregados aquí. ¿Qué implica el Evangelio?
El Evangelio, hermanos, implica todas las ordenanzas que Dios estableció para poder obtener la salvación. Por la obediencia al Evangelio, el hombre vence al diablo y escapa de la muerte eterna. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio nos revela la voluntad de Dios y a nosotros nos resta la obediencia. ¿Existe el diablo, ese enemigo de Dios? Hermano, hermana, sin duda alguna existe. Está trabajando para apartarnos a usted y a mí, para que el plan y propósito de Dios no haga efecto en nuestras vidas. Pero la bendición, hermanos, y la ventaja que tenemos es que tenemos el Evangelio. Lo obedezcamos, lo practiquemos y perseveremos en él, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con gozo le recibamos. No sé cómo vayan a estar aquellas personas que se han apartado y conocieron, escucharon del Evangelio en ese día. Pero yo siempre he pensado que tratando de ser fiel, esforzándose, tal vez voy a tener miedo en aquel día. No quiero pensar cuál va a ser el sentir de aquellos que conocieron y se apartaron, incluso de los que no conocieron. Ojalá pueda ayudarnos en algo este sermón. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.